Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a tu horario. Quiero hablarte sobre Jesús, su propósito, su caminar. ¿A qué vino Jesús? ¿Es una historia? ¿Es una fábula? ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Quién es Jesús? Cuando Juan predicaba en el desierto, no sé si alguno ha escuchado la historia, yo creo que sí. En el libro de San Marcos dice 1:7, predicaba y decía Juan, después de mí viene uno más poderoso que yo, ante quien no soy digno de postrarme a desatar la correa de su calzado. Juan estaba preparando el camino porque nadie sabía nada de Jesús, su propósito. Por eso Juan el Bautista, que era un familiar de Jesús también en cuanto a la carne, pues Isabel, que era la madre de Juan, era prima de María. Entonces todo eso fue un propósito de acercar a la gente, de enterarlo de quién venía. Entonces Juan predicaba en el desierto y decía que venía alguien que era poderoso, más poderoso que yo, decía, el cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Cuando Jesús llegó a ser bautizado, su propio Padre Celestial enviando el Espíritu Santo en forma de paloma, como dice la palabra, confirmó que era su Hijo amado y muchos creyeron en él. Pero ese era el comienzo de su caminar. Jesús caminaba, recogía discípulos y los iba preparando, hasta les cambiaba el nombre para hacerlos personas nuevas. Con mucha paciencia Jesús, porque yo me imagino que esos pescadores pues tenían sus defectos y sus cosas, y tenía que Jesús lidiar con todo eso, con el propósito de acercarse a ellos, con el propósito de sembrar esa semilla que Él vino a traer, que fue el Evangelio, la salvación y el perdón de pecados, porque ya había mucho pecado en la tierra. Ya Dios ya agotó los recursos para ayudarnos a nosotros, los seres humanos rebeldes, como el pueblo de Israel que se quejaba por todo. Y decidió mandar a su Hijo Jesús, que ya estaba ya en el mundo, ya existía ya, porque dice la palabra, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ya estaba ya, Jesús ya existía. Pero tanto fue su amor hacia nosotros, que tuvo que bajar en forma corporal para enseñarnos personalmente cómo debíamos caminar, para darnos las armas del Espíritu, el poder de su gloria. Y los apóstoles comenzaron a ejecutar, porque Jesús tuvo que imponer sobre ellos la mano, imponerles y dejarle la autoridad y decirle, he aquí que yo doy autoridad sobre todo animal, toda serpiente mortífera, todo escorpión, todo lo que quiera hacerle daño, y ustedes van a vencer. Esa autoridad que le estaba dando a los discípulos de echar fuera demonios, porque eran demonios. Esa autoridad que le estaba dando de hollar serpientes y escorpiones. Pero no se trataba de los serpientes y escorpiones, de esos animalitos que nosotros conocemos, sino se trataban de demonios de alta jerarquía,
el cual era en forma de serpiente y de escorpiones, porque acuérdense que el diablo es la serpiente antigua, fue llamada. Entonces eran demonios. Y entonces los discípulos podían echar fuera demonios. Los discípulos podían orar por los enfermos y a la vez ser instruidos por Jesús. Ser instruidos de amar al prójimo. Y todo ese trabajo de instructor, de maestro, lo tuvo que hacer Jesús para que nosotros podamos entender que en Jesucristo tenemos poder y autoridad también. Si creemos en Él, si caminamos con Él y si hacemos lo que está en su voluntad, lo correcto. Pero Jesús ya existía porque Él es la imagen y el primogénito de toda creación. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice Colosenses. Y uno de sus tantos propósitos de estar en la tierra, no para que lo tengas en un cuadro dibujado, colgado en un madero, sufriendo, con heridas, con una corona de espinas, no. No, ese es el propósito. No es para colgarlo. No es para traerlo dentro de la cartera en una foto. No. Ese Jesús es un invento que han creado los que no saben la capacidad del poder de Dios. Entonces, Filipenses 2:11 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, ese fue uno de los propósitos. En el nombre de Jesús, nosotros podamos hablar hacia el Padre. Se doble toda rodilla. Toda rodilla. Ninguna rodilla va a quedar derecha delante de Jesús, porque está escrito que toda rodilla se doblará. Y entonces Jesús en la cruz venció. ¿Qué venció en la cruz Jesús? Venció la muerte principalmente. Venció las enfermedades. Venció las ataduras espirituales que muchas personas tienen a raíz de las tinieblas que encarcela su vida, haciéndole esclavos de muchos vicios, de mucho pecado, y donde la gente es arrastrada sin darse cuenta, porque sutilmente trabaja el enemigo, haciéndote ver que eso es normal, que tú eres así, que eso es parte de tu vida. Y es mentira, porque son acechanzas, trampas, cosas que hace el enemigo con una sutileza tan fina que el ser humano ni cuenta se da cuando va cayendo, poco a poco. Es como el que consume droga. El que consume droga empieza a probarla con una emoción de experimentar algo nuevo. Y entonces te la consume y la gente siente alegría. Ay, me siento alegre. Y vuelves, hasta que ya no te da hambre, hasta que ya adelgazas, hasta que ya pierdes el trabajo, hasta que ya quedas en la calle y hasta que ya eres un desprecio de la sociedad. Eres un desecho y no vales nada. Esa es la sutileza de Satanás, que te empieza con una emoción y con una alegría. Y se te olvidan los problemas cuando la consumes y buscas más y más y más hasta que su vida llega a un abismo profundo. Pero Jesús vino a deshacer esas obras. Jesús vino a destruir toda esa trampa. Y nosotros sirviéndole a Él, buscándolo a Él,
en cada momento, en cada lugar, en cada espacio de nuestra vida, dándole un espacio a Él y desechando todas esas cosas que no convienen. Él nos da más y más de su presencia, de su poder, así como le daba a los discípulos. Los discípulos vivían detrás de Jesús. Lo que dijera el maestro, eso era un anhelo, un hambre, una ansia de recibir de Dios. El mismo Pedro, cuando vio a Jesús que venía caminando por el mar, sobre el mar, si eres tú, yo voy. Y él mismo se lanzó al mar. Pedro tenía ansias de Jesús. Le faltó un poco de fe cuando se hundió, pero su amor y sus ansias lo llevaron a hacer muchos milagros en la tierra. Y hasta el mismo Jesús le dijo, te doy las llaves del reino. Pedro, todo lo que ates en el cielo será atado en la tierra. Y mucha gente pinta a Pedro, el San Pedro, en la puerta del cielo con una barba, porque es el que abre y cierra la puerta. Mentira. Esa llave es espiritual, la que le dio Jesús a Pedro. Fue la llave del evangelio, la autoridad. Pedro, todo lo que ates en el cielo será atado en la tierra. Y así, eso fue la autoridad que le dio. Y muchas veces nosotros creemos que era una llave que le dio a Pedro. Entonces vivimos en una ignorancia terrible. Es una ignorancia que nosotros nos enseñaron desde niños. Entonces Jesús es el camino. Voy a leer esto que está en Apocalipsis, que dice, escribiéndole a la iglesia de la Odisea. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Así dice el amén. ¿Quién es el amén? Jesús. Así dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios. Jesús es el origen de la creación de Dios. Jesús no necesita la lástima de nadie, de colgarlo en un madero. Si Él se ofreció voluntariamente a morir por nosotros para mostrar el camino hacia el Padre. Ese camino en el cual nosotros podemos, cuando hagamos una oración, pedir todo en el nombre de Jesús. Ese es el nombre. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. No hay otro nombre en que podamos echar fuera un demonio. No hay otro nombre en que podamos orar por un enfermo. Solo el nombre de Jesús. Ese es el nombre. Y Jesús vino a traer autoridad y a mostrar el camino al Padre. Así que Dios te bendiga y te guarde. Y la paz de Cristo, que abunda y sobrepasa el entendimiento, nos arrope. Si te gustó, dale like y suscríbete. Dios te bendiga y te guarde.